Bienvenidas al podcast Platicando con Mujeres que Viven sus Sueños. Yo soy Bárbara González y en este espacio celebramos las historias de mujeres que han transformado sus vidas y están dejando una huella positiva en los que las rodean. Hoy tengo la felicidad de presentar a una invitada muy especial, Susi Goitia. Susi es un verdadero ejemplo de valentía y determinación. Desde Venezuela, Susi decidió dar un salto de fe y emigrar a México y después a Ecuador, buscando nuevas oportunidades y desafíos. Con una carrera corporativa de 27 años, llena de éxitos y aprendizajes, Susi tomó una decisión audaz: dejar atrás el mundo empresarial para emprender su propio camino y además dedicarse a ayudar a otras mujeres a alcanzar su máximo potencial. En este episodio, Susi nos contará sobre su increíble viaje, los obstáculos que ha superado y cómo ha logrado construir la vida de sus sueños. Nos hablará de su pasión por el empoderamiento femenino y de cómo su experiencia y conocimiento están inspirando a otras mujeres a ser exitosas, empoderadas y poderosas. Prepárense para una conversación llena de inspiración, motivación y valiosas lecciones de vida. No te lo pierdas. Bienvenidos a todos, a los que los van a ver ahorita y los que lo van a ver en un futuro. Bienvenidos. Gracias, Susi, por tenerte aquí. Me emociona muchísimo verte, tenerte, platicar contigo. Siempre la verdad es que es una gozada. Les platico un poquito de Susi. Susi estuvo 27 años en el mundo corporativo. Siempre, la verdad, como top performer, siempre subiendo la vara, siempre poniendo un ejemplo, ¿no? Y ahora es emprendedora, convirtió su pasión en su emprendedurismo, que me encanta. Y además, mamá de Sofi, que no pueden creer la edad que tiene Sofi, porque Susi siempre Pasó el perfectamente. tiempo, ¿no? Pasó el tiempo muy rápido. Sofi se acaba de graduar en Estados Unidos, así, wow, impresionante. Y la verdad es que qué cool, mil gracias por darte este espacio, Susi. Sí, la verdad es que es una belleza lo que estás haciendo, me encanta y me encanta siempre sumarme a grupos de mujeres. Tú sabes que esto ha sido siempre mi pasión, esto no es algo que nació desde ahorita, Sí. pero me encanta poder compartir, pues que mi historia puede inspirar a otros, porque a veces hay momentos en la vida donde tú dices, no puedo, ¿no? Y de repente escuchas a alguien y dices, ah, pues si ella lo hizo, yo lo puedo hacer también. Entonces me Sí. parece lindísimo poder compartir este tipo de cosas porque generas esa cadena de cosas buenas y de experiencias compartidas que yo genuinamente creo que nos hacen más fuertes, nos hacen más sólidas y nos juntan, ¿no? En esta sororidad, en esta hermandad que debemos tener pues, las mujeres las unas con las otras, pero yo creo mucho en también las energías, Sí. ¿no? Que las energías se junten. Me encanta. Fíjense, Susi fue de las que me entrevistó hace millones de años para entrar a Coca. Ay, wow. Y, o sea, ya hace muchísimos años, pero fue increíble. Y siempre era una persona que, como decía yo al principio, sí, siempre estaba subiendo la vara, siempre era como, ¿no? Siempre, y sí, siempre estaba viendo el cómo luchar por los derechos de las mujeres, cómo podíamos tener más oportunidades, cómo podíamos tener más foros, cómo podíamos, ¿no? Entonces creo que es algo que siempre como que walk the talk, ¿no? Algo que me encantó. Pero bueno, la primera irísima pregunta es, Susi, ¿hoy te consideras una mujer que vive tus sueños? Totalmente. Yo creo que tu mindset define tu vida, ¿no? Cuando tú tienes ese pensamiento positivo de que puedes lograr las cosas, de que puedes buscar lo que realmente deseas en tu corazón, el universo como que se abre y obviamente tú tienes que poner el trabajo, la disciplina, la constancia, tienes que tomar decisiones valientes, pero yo creo que es bien importante decirte que yo diseñé la vida que tengo ahorita. O sea, nada en la vida pasa por casualidad. Yo creo que esas personas que se sientan a esperar, sabes, como que bueno, que ocurre un milagro, o sea, los milagros ocurren, pero cuando tú estás listo, preparado y todo eso. Entonces, un poco para contarles a las que se nos están uniendo Por y a las que nos ven y nos favor. escuchan hoy. O sea, yo soy venezolana, yo inicié mi vida corporativa en Venezuela. Y como tú bien dijiste, tuve 27 años de vida corporativa, es decir, era todo lo que yo sabía hacer. Pero siempre he tenido hobbies, familia, hija, o sea, siempre he podido... ¡Ay! Me cayó el teléfono, perdón. Así pasa. Pero lo que es interesante es que siempre pensé
que tú puedes diseñar, ahora, tú puedes diseñar, tú déjame agarrar, porque se me está cayendo esta cosa. Tú puedes diseñar tus horarios, tú puedes diseñar tu vida. Entonces, después de esa vida corporativa, la decisión de decir, salto de la vida corporativa, ¿qué quiero hacer? Y para mí, bien interesante conseguir en el fondo de cuál es mi propósito en la vida. Yo sé que suena... Se te corta un poquito. ¿Aló? ¿Me escuchas? A ver, tal vez el internet. Yo te escucho perfecto y aquí veo que se unió Sofía. ¿Me escuchas? Ahí está su hija, qué emoción. Hola, Sofi. Hola, Sofi. Buenos días, mi querida muñequita. Bueno, y lo que es interesante es que el proceso empieza cuando tú descubres realmente qué es lo que tú quieres hacer. Entonces, claro, después de esa vida corporativa, que la verdad me llenó de satisfacciones, de mucho aprendizaje, de mucho entrenamiento, yo uní esa parte de lo que yo aprendí, de lo que me hizo robusta, uní mis pasiones, porque uno tiene también pasiones y cosas que te hacen feliz, y uní también qué quiero hacer yo por el mundo, ¿no? Y para qué soy buena, cómo quiero impactar un poco en la vida de otras personas. Y con eso yo diseñé mi primera etapa de emprendimiento, que ya voy a cumplir 3 años, o sea, parece mentira, se pasa el tiempo rápido, pero mi primera etapa de emprendimiento, yo fundé Heaven's Proud Foods con el propósito de conectar la agricultura de Latinoamérica con el mundo. Y yo veía una gran fortaleza que yo tenía en alimentos y bebidas en compañías de consumo masivo. Yo veía que yo amo la cocina, soy chef y me encanta cocinar y me encanta explorar. Y el mundo de los vegetales para mí es fascinante, más en los países de Latinoamérica que tenemos cosechas constantes y todo esto. Azares del destino que cuando tú estás lista te llegan y me llegó un partnership con una compañía de tecnología de la India y en el camino dices, bueno, ¿cómo esto impacta en el mundo? ¿No? Creando algo que realmente yo pueda generar empleo, generar riqueza en estos agricultores, generar un movimiento de tecnología que cambie. Entonces, creo que es muy lindo cuando tú encuentras eso y entonces yo diseñé la vida que yo quería, porque yo quería que mi vida fuera remota, yo no quería ir a la oficina. Tú sabes que desde que estábamos en Coca-Cola, yo era fan del working from home, sí. Y uno es más efectivo porque tienes esa libertad. Entonces yo quería esa libertad, yo quería poder viajar libremente y conectarme desde donde fuera, quería probar algunas cosas en la vida como vivir en la playa, ¿no? Que ahora vivo en la playa, y tengo una prueba piloto por 2 años, y lo interesante es que eso es la vida de tus sueños, la que tú decides que sea. Hay algo que yo sí quiero decir y es que la vida de tus sueños cambia, ¿no? Porque vas aprendiendo, vas evolucionando, tus hijos crecen. O sea, yo estoy en una etapa ahora en donde Sofía ya es una mujer independiente, vive en otro país, entonces ya no tengo la hija chiquita que había que llevar a la escuela, que había que llevar a la clase de natación, que había que estar ahí, ¿no? O sea, estoy y estamos muy cerca, pero la relación también cambia. Entonces, el concepto de vida de tus sueños para mí es maravilloso, pero es cambiante y evoluciona en el tiempo. Lo lindo es que te haga feliz en el momento que tú lo estás viviendo y que tengas la disciplina de ir revisando qué significa eso en cada momento de tu vida, ¿no? Y creo que ahí hay un truquillo, ¿no? De ir revisando consistentemente cuáles son tus prioridades, porque las prioridades cambian, ¿no? Claro. ¿Hubo algún momento en el que dijiste, esta vida ya no me gusta, ya no me siento plena, ya no quiero? ¿Y cómo tomaste acción? O sea, ¿qué hiciste? ¿Cómo te encontraste? ¿Cómo te inspiraste? Cuéntanos esos, porque hay muchos momentos en la vida que dices, ya no estoy donde quiero estar, estuve, a lo mejor este es mi sueño, pero ya no es hacia adelante. ¿Qué pasó? Cuéntanos un poquito. Yo te diría que he tenido varios momentos en la vida, sí. O sea, Cuéntanos. porque yo he tenido decisiones valientes, o sea, yo te diría que si yo pienso en las decisiones valientes, cambiaron totalmente mi vida. O sea, yo creo que la primera decisión valiente es dejar mi país, o sea, y decir, con una hija de 1 año y medio, decir, yo me voy a México porque quiero hacer una vida nueva. Personalmente me había divorciado, trabajaba en una empresa en donde tenía cierta carrera, pero el país está en Venezuela, estaba ya el gobierno de Chávez, estaba decayendo y dije, este es el momento, ¿no? Y yo recuerdo sentada en la sala de la casa de mis padres cuando yo les dije,
me voy a México, ¿no? O sea, como, ¿por qué? ¿No? ¿Y qué va a pasar con mi nieta? ¿No? Y tomar una decisión de ese tipo, que te da miedo a veces, la realidad es que puede cambiar tu vida. Creo que las decisiones tienen que ser informadas, ¿no? Y te inspiras porque llega un momento en el estómago que algo te dice que hay algo que no está bien, ¿sabes? Tú dices, bueno, ¿qué quiero yo en el futuro y cómo me siento hoy para poder tener eso? Y ahí es cuando te das cuenta que hay algo que no funciona. Mira, Enrique Molina está ahí, Nora, qué bueno, tenemos buenos amigos aquí viéndonos. Sí, Saludos. Pau también, Qué muchos. gusto verlos, de verdad. Y yo te diría que esa es una decisión valiente. Tomar decisiones como estar en marketing y mudarse en operaciones, entrar en el mundo de las gerencias generales, es difícil, ¿no? Dejar la vida corporativa, y te puedo hablar más recientemente porque ya después de que tú vas aprendiendo, te vas entrenando a tomar esas decisiones, pero yo recuerdo cuando el que era mi jefe me dice, Susi, no hubo oportunidades para ti en Latinoamérica, puede haber algo en Estados Unidos. Y yo estaba sentada en mi casa de Ecuador que tenía una vista a un jardín, y yo veo el jardín y me dice él, puede haber oportunidades en Estados Unidos. Y yo me imaginé en un cubículo, literal, en Atlanta, hablando con los chinos a las 6 de la mañana. Y yo dije, puta, no. O sea, ¿no? Y yo venía de haber estado 2 años en Ecuador, que es un país increíble, pero volátil, en COVID, encerrada, ¿sabes? Cansado un poco de la vida corporativa. Esta decisión llega a mi vida cuando yo cumplí 50 años. Cumplí 50. Mi hija ya estaba en la universidad. Yo ahorré desde que Sofía tenía 5 años para que cuando ella tuviera 17 años, ella tuviera el dinero para irse a la universidad. Con lo cual yo no tenía esa carga económica de decir, tengo que mantener a mi hija, no sé qué. Estaba en un proceso de cambio importante en mi matrimonio. Y te juro que cuando llegó ese momento, yo digo, o sea, 27 años en la vida corporativa, siempre he querido emprender, puta, es el momento ya, ¿no? O sea, y dije, lo voy a pensar, me dice, piénsalo bien, habla, consúltalo con tu almohada, regresa con nosotros, y tomé la decisión, Bárbara, y me dijo, ¿qué vas a hacer? Le dije, no sé, voy a emprender, voy a hacer consultoría, voy a hacer no sé qué. Me dice, Susi, pero ¿estás segura? Y le dije, no, pero le voy a entrar. Y yo te diría, para mí hay dos cosas con las decisiones importantes en la vida. Tú tienes que informarte, ¿no? Y tener un marco, y siempre digo yo, el 80% tiene que estar bien, ¿no? El otro 20%, pues lo improvisamos, ¿no? Pero la otra es que a veces hay que tomar decisiones valientes, donde tú dices, puta, doy el salto, no sé si va a funcionar o no, pero la realidad es que siempre lo puedes hacer funcionar. Y ahí es donde está la belleza de la mentalidad. Cuando tú tienes esa mentalidad de growth mindset, de mentalidad de crecimiento, donde entiendes que no lo sabes todo, realmente cambia el approach que tú le das a cualquier salto que tú das en la vida. Porque el salto no lo das porque estoy fregada, porque salí en la reestructura. No, o sea, yo negocié una muy buena salida con tiempo, con organización y todo, pero arranqué una nueva vida, y entonces dije, tengo la gran oportunidad de 50 años de rediseñar la vida que yo quiero vivir. ¿Cómo es eso, no? Y ha sido, y ahora acabo de hacer una tabla de priorización porque dije, voy a cumplir 3 años, cualquier asignación en 3 años, yo necesito saltar a la siguiente asignación. ¿Cuál es? ¿No? ¿Qué más quiero hacer? ¿Qué otras cosas y qué otras prioridades quiero hacer en la vida? Entonces, sé que es una respuesta larga, No, hermosa. pero yo te resumiría que las decisiones importantes en tu vida requieren valentía y requieren la disciplina de hacerlas funcionar, porque cualquier cosa en la vida funciona. Totalmente. Y ahí es donde está para mí el secretito. Y cuando quieres algo lo haces funcionar, o sea, ves cómo, ves el cómo sí, ¿no? Claro. O sea, el cómo sí, no por aquí, entonces por acá, por acá. Pero, ¿qué pasa con Susi cuando se encuentra con esta pantalla en blanco? ¿Cómo empiezas a diseñar? ¿Cómo empiezas? Porque me pasa mucho que llegan muchas mujeres conmigo que me dicen, es que no sé qué quiero hacer con mi vida, ¿sabes? No sé, no tengo pasiones, no tengo nada, me entregué o a mi trabajo o me entregué a mis hijos y hoy tengo una pantalla en blanco y no sé qué hacer. ¿Qué les dirías? Yo creo que mucho depende de cuál es tu necesidad del momento. Y te pongo un ejemplo, ¿no? Ahorita la semana que viene doy un taller que se llama Lidera tu tiempo, prioriza y gana.
¿no? Porque lo que me ha pasado a mí con el emprendimiento es que te salen tantas oportunidades. O sea, y a mí me dicen, bueno, Susi, pues tú puedes dar consultoría de qué? Y digo, de lo que quieras, ¿no? De marketing, de diversidad, de alimentos, de escalamiento de compañías. Tú dime qué necesitas, ¿no? Entonces, es un tema porque necesitas priorizar. Entonces, para mí es bien importante cuál es tu necesidad primaria. Porque si tu necesidad es ocuparte, pues, si tu necesidad es generar cash flow, a veces hay gente que necesita el dinero. Y entonces dices, bueno, lo que necesito es cash flow, entonces olvídate las pasiones, es que consigo dinero más rápido, ¿no? Pero a veces es, lo tengo todo, quiero algo en que ocuparme, entonces, ¿en qué me ocupo? Y ahí es donde empiezas a abrir el abanico de opciones, de explorar, ¿no? Y entender un poquito dónde fluye, porque a veces tú empujas cosas y empujas y empujas y empujas y pues nada pasa, ¿no? Entonces yo sí le diría que lo primero que tienes que entender es cuál es tu necesidad inmediata, hacer un cuadrito de prioridades, cuáles son las prioridades de mi vida. No más de 5, porque la realidad es que el día tiene 24 horas, ¿no? Dormimos probablemente 8, y entonces el resto lo tienes que repartir y no te olvides de ti, porque yo sé que es súper trillado lo del avión y lo del oxígeno, pero si tú no estás bien, tú no puedes ayudar a nadie. Y creo que ahí es donde la gente tiene siempre que pensar, bueno, si no tengo ninguna pasión, si no tengo nada que hacer, ¿qué necesito? ¿Qué es lo que mi cuerpo me está pidiendo? ¿No? O qué es lo que mi vida requiere, porque es bien diferente, y eso creo que cambia mucho el scope. Y cuando tú estás buscando con un objetivo claro, es mucho más probable que encuentres algo. Y ahí es donde está ese núcleo, ¿no? Que puedes encontrar y empezar a explorar. Porque no está fácil. No, no está fácil. ¿Y cómo alimentas tú esta mentalidad de, pues un poco de todo lo puedo, todo se puede? Como, o sea, ¿sabes? Como esta de siempre para adelante, siempre crecimiento, este growing man's mindset. ¿Cómo lo generas? ¿Cómo lo aprendiste? ¿Cómo lo generas? ¿Cómo lo multiplicas? Mira, yo creo que es como un músculo que ejercitas, ¿no? O sea, cuando lo haces la primera vez, tal vez te da miedo, tal vez dices, bueno, me saldrá, no me saldrá. Cuando empiezas a ver que realmente tienes el poder de transformar tu vida con tu pensamiento, ahí es cuando tú dices, híjole, o sea, sí es cierto, ¿no? Sí, sí, entonces sí me empiezo a creer, ¿no? Y a mí me pasó estando en Ecuador. Yo me acuerdo cuando empezó la pandemia, que yo veía que hicieron un toque de queda, ¿no? Todas las tienditas las cerraban a las 2 de la tarde y abrían al otro día, ¿no? Y entonces yo empiezo como gerente general de Coca-Cola a decir, bueno, necesitamos abrir estas tiendas porque yo estaba vendiendo la mitad, literal, ¿no? Y yo no hallaba cómo decirle a mi jefe, pues se cayó la venta a la mitad, ¿verdad? Porque estamos vendiendo la mitad del tiempo. Y fue impresionante porque yo empecé, a hablar con toda la gente de las cámaras de industria y todo y a decir, si no logramos abrir las tienditas va a haber un estallido social, porque la gente no va a conseguir la comida que necesita. Y entonces empecé a sembrar la idea, y entonces tenía una tabla de con quién tenía que hablar para explicarle el concepto. Bárbara, un domingo en la noche yo recibo un mensaje del presidente de la Cámara de Industria y me dice, Susi, el gobierno está aprobando un decreto para abrir las tiendas para evitar un estallido social. Yo dije, wow, ¿no? O sea, ahora sí que me la creo. Pero eso fue reciente. Pero si tú ves una historia en donde tú misma puedes ir logrando pasos, o sea, desde la vida corporativa, desde la vida emprendedora, desde lo que estés haciendo, desde tu rincón, tú te la crees, ¿no? Y juntarte con gente que tiene ese mindset ayuda. Porque si tú te juntas con la gente que te dice, no, es que no te va a salir, es que tal, o sea, dices, puta, olvídalo, gracias, no. O sea, no necesitamos gente así, necesitamos gente que nos estimule y que nos haga crecer. Y creo que ahí también hay un secreto. Tú te conviertes en la gente que te rodea. Si tú te juntas con gente mejor que tú vas a crecer, tú vas a ser más efectivo, tú vas a aprender. Y yo soy terriblemente curiosa. Yo vivo leyendo, estoy suscrita a 1000 revistas, veo, videos de cualquier cosa que se te pueda ocurrir. Y creo que eso también ayuda porque te vas dando cuenta en el tiempo de que somos muchísimo más poderosos de lo que nos creemos. Y ahí, sobre todo en tempranas edades, y por eso yo arranqué Femunity. Yo digo, yo estoy haciendo esto porque a mí me hubiera gustado que en mi temprana edad, a los inicios de mi carrera, alguien me hubiera contado
cómo se hace, que sí se puede, cómo lo puedes hacer mejor y acortarme la curva. Entonces, yo sí creo que esa mentalidad de crecimiento depende de cada uno y es una decisión, así como tu alimentación, así como cómo te vistes, así si sales o no. Y creo que es bien importante que tengamos eso en la mente, que depende de ti. No es algo que te lo compras, es algo que entrenas y que con el tiempo te sale natural, ¿no? Así Claro, como como la me encanta este sentadilla. tema también de ir reconociendo tu avance, ¿no? Porque también nadie lo va a hacer por ti, o sea, porque no es como que vas a tener el mismo jefe toda tu vida, eres tú contra ti y tú tienes que ir viendo cuánto has avanzado desde toda tu vida para ir pudiendo también sentirte capaz para la siguiente fase, ¿no? Y, Que eso y eso, pasa, y eso que ¿eh? dices del hay jefes de jefes, ¿no? Para las personas que se nos unen, que son corporativos, hay jefes maravillosos y hay jefes que no son tan maravillosos, pero uno siempre tiene la alternativa de buscar mentores, de unirse a comunidades, de buscar otro tipo de gente que realmente te sume. Y por eso yo soy fan del networking, ¿no? Ayer en una conversación que me preguntaban, ¿no? ¿Cómo haces tú para generar ese network que tienes? Y yo les contaba que cada vez que yo viajo, yo tengo un checklist de 3 tipos de personas que voy a ver, ¿no? La gente que conozco y que quiero ver, ¿no? Que cuando vaya a México tú eres una, ¿no? La gente que quiero desvirtualizar, porque conozco virtualmente y que no conozco físicamente, las quiero tocar, las quiero abrazar, quiero sentir su Claro. energía, ¿no? Quiero Sí. conversar un poquito más y conocer. Y siempre hay una parte de gente que no conozco y que voy a conocer y que procuro sentarme en una mesa con gente que no conozca, que alguien me presente a alguien más, tener algunas conversaciones con gente distinta, porque esa es la gente que te suma. Entonces, cuando tú tienes ese pensamiento en la vida de, ok, voy con estas 3 personas en mente para cada cosa que haces y procuras que te traigan nuevas personas a la mesa, tú sumas y vas sumando conocimientos, experiencias, aprendizajes y de todo se aprende. De De verdad, de todo. cualquier persona tú puedes aprender. Y eso creo que es lo más bonito de la vida, que puedes aprender de cualquier persona. Totalmente. Y también darte chance, ¿no? De saber, no lo sé todo, puedo aprender nuevas formas, nuevos liderazgos, o sea, nuevas oportunidades de negocio, estar un poco abierto también, ¿no? A oportunidades de posibilidades. Eso me parece súper Sabes padre. que eso que dices es súper importante, ¿no? Cuando yo salí del mundo corporativo, yo empecé a emprender, ¿no? A hacer mi negocio, que además era de alimentos. Entonces era prácticamente lo mismo, pero con mi plata, ¿no? Mucho más difícil. Pero llega un momento que digo, pues esto no es o sea, esto es el emprendimiento realmente. Y en una conversación con una mujer maravillosa, Pierre Ángela Sierra de Ecuador, que es ex Coca-Cola también, un día me dice, vente, te invito a cenar y te cuento un poco. Y me abrió la mente de capital ventures, de funding, de las startups, de la tecnología. Y cuando me empieza a contar todo esto, y fueron como 6 horas de contarme y darme tips, a mí se me abrió como un universo paralelo que yo Wow. decía, wow, esto es el emprendimiento. Y entonces eso abrió un canal. O sea, cuando te das cuenta que no sabes lo que no sabes, ¿no? Y lo Claro. aceptas con dignidad y dices, le entro a aprender con humildad, porque necesitas tener la humildad de, puede que sepa algunas cosas, pero no todo. Y si tú siempre tienes, aquí está Xavi, hola mi Xavi, desde Colombia, por ahí se unió Mariana también, Julia, hay un montón de gente arriba, que bien. Yo creo que lo importante de todo eso es que tengas ese pensamiento de no lo sé y tengo que desaprender cosas. Aquí está Mariana Tres Palacios, qué maravilla, Mariana, un beso, lo máximo. Sí, exacto. No lo sé todo, lo puedo aprender. Y además ahora, o sea, viendo tantos avances tecnológicos, ¿no? O sea, que sí, inteligencia artificial, pero además nuevas monedas, nuevas formas de invertir, nuevas formas de llevar tu producto a muchísimos lados, ¿no? O sea, literal es qué más es posible. Para mí es un pensamiento de qué más es posible. Y sí, y hasta dónde puedo llegar, Y yo, ¿no? Y es un poco sí, también. y yo te diría que para mí hay un secreto clave y es siempre seguir aprendiendo. O sea, porque cuando tú te abres a que el aprendizaje para mí es casi que como el café, ¿no? O sea, no puedo vivir sin aprender porque soy curiosa,
porque me gusta entender nuevas cosas, pero cuando tú aceptas que sabes y te abres a aprender, o sea, es impresionante lo que puedes aprender en el mundo y va cambiando tan rápido que lo que aprendiste ayer tal vez ya hoy no sirve, ¿no? Totalmente. Entonces, ahí es donde dices, pues, o sea, cómo me lleno de cosas que puedan generar mi universo y me puedan generar esa felicidad, pero también tú vas cumpliendo tus sueños en la medida que tú vas aprendiendo cómo identificarlos, cómo moverlos y cómo irte estructurando, porque cada etapa de la vida también es diferente. Y entonces ahí es donde vuelvo a las 5 prioridades que puedes tener y en donde te tienes que enfocar y en donde enfocar tu tiempo, porque no se puede todo, pero en el momento, en la vida sí se puede todo. Exacto. ¿Cómo te das cuenta de que ya estás lista para tu siguiente nivel? ¿Que ya lo necesitas o siempre lo estás buscando o cómo funciona? El día que estás haciendo algo y en el estómago sientes como, perdón, ¿ah? Puta que hueva. ¿No? Cuando te Exacto. sientas y dices, otra vez, esto, como que dices, hoy no, ya no me siento feliz haciendo esto. Y creo que lo sientes. Hay que aprender a conectar con la intuición. Y te soy bien franca, tengo un año, voy a cumplir un año ya viviendo en la playa. Parte de las cosas que yo quería hacer y que para mí era importante era conectar con mi espiritualidad, porque nunca lo hice, la verdad. Y eso no significa religión. Significa entender tu intuición, poderte escuchar a ti mismo, poder saber lo que tu cuerpo te dice. No es nada esotérico, es más ciencia que arte, la verdad, porque hay gente que dice ¿Sí? espiritualidad y dice, puta, la bruja, ¿no? No, esto no tiene que ver con brujas. Tiene que ver un poco con conectar con pues, tus energías y con cómo te balanceas. Y creo que es bien importante cuando logras tener el espacio para encontrarte a ti mismo, para entender qué es lo que hay en ti que realmente te impulsa, qué son las cosas que te hacen infeliz. Porque también hay cosas que dices, hay gente que tú nada más estás cerca y dices, o sea, ¿qué pasa? ¿No? O sea, ¿qué necesito? Y entonces tú también vas encontrando esas cosas en la vida que son tus estimulantes positivos. ¿Qué me activa? ¿Qué me estimula? ¿Qué me motiva? A mí, por ejemplo, me encanta hablar con otras mujeres que están en crecimiento, poder compartir lo que yo hice, mujeres y hombres, porque es bien interesante. Yo me acuerdo que cuando yo empecé todo el tema de Feminity, LinkedIn lo cambié a apoyo a mujeres. Y tuve varios comentarios que dicen, Susi, ¿por qué dices que apoyas a mujeres? Yo soy hombre y quiero que me apoyes, ¿no? Entonces, es bien interesante porque vas encontrando un poco que también compartir con otros y poder ayudar a otras personas también te hace más feliz y te hace mucho más robusto en lo que estás haciendo por el mundo. Yo sí creo que tienes que dar algo de lo que tú ganaste, porque pues, es ley de vida, simplemente, ¿no? Y no es que crean karmas o no karmas, es simplemente una ley de entrega también al mundo lo que tú has ganado y hazle la vida más fácil a los demás. De reciprocidad, total, sí, Claro, total. ¿Qué absolutamente. hábitos tienes que te conectan contigo, con tu espiritualidad, con esta nueva como fase de vida que te hace pues mantenerte bien y mantenerte todo el tiempo buscando el siguiente nivel? Mira, yo creo que esa es una pregunta clave porque yo creo que cada quien tiene ritmos en el día que son diferentes, ¿no? Tú sabes que yo siempre he sido mañanera. Cuando Sí. la gente dice el club de las 5 de la mañana, pueden haber libros, pero es que yo a las 5 de la mañana me despierto, ¿no? Pero no importa la hora que tú te despiertes. Yo todos los días cuando me despierto, simplemente abro los ojos y digo, ay, gracias porque estoy viva, porque estoy sana. Hago una rutina de estiramiento y de respiración simplemente para empezar el día, porque también ya cuando uno va pasando los años tiene que estirarse un poquito, pero hago esa rutina, tomo agua, me tomo un juguito verde, hago ejercicio, camino a mis perritas que me encanta, en la mañana yo salgo a caminar a mis perritas, es de las primeras cosas que hago, y eso súper ayuda a abrir un poquito la mente, ¿no? Porque es una caminata, no es ejercicio realmente, es una caminata, hago ejercicio, soy muy disciplinada, llevo una agenda súper clara, o sea, lo que no está en la agenda no ocurre, la verdad. Y yo organizo mi tiempo en términos de mis prioridades. Entonces, yo creo que cuando tú organizas tu tiempo así, y obviamente hay cosas que son espontáneas, dice las perras, Sofía me pone la perrita en el... cuando tú tienes cosas que son espontáneas también de vez en cuando, por supuesto,
pero yo soy bien organizada y bien disciplinada con el uso de mi tiempo, porque yo entiendo y he ido entendiendo ahora que el tiempo vale, porque el tiempo no lo puedes comprar. Y tu tiempo, el tiempo que usas para ti, para leer, para inspirarte, para simplemente pensar, o a veces estás cansada y dices, ¿sabes qué? Time off. Necesito sentarme, respirar y yo solita y solamente o descansar o necesito dormir porque me siento mal. Pero creo que ubicar ese tiempo en tu vida ayuda. Y creo que es la disciplina. O sea, tienes que y hacerte el hábito, Bar, porque todo Sí. el mundo diseña el hábito que quiere. Si tú no organizas tu día y decides perderlo, pues es un día que no va a regresar. Entonces, ¿cómo le haces para poder sacarle el provecho a las horas que tú les quieras dedicar a los proyectos que tú quieres desarrollar? Totalmente. Y la verdad es que tus hijos son un proyecto también. Sí, O sea, un es un proyectazo. proyecto de vida. El Entonces, matrimonio también es otro proyecto de claro, el vida. matrimonio es un proyecto, el emprendimiento es un proyecto, tu vida, tu salud es un proyecto. Cómo quieres relacionarte con otros es un proyecto también. O sea, si tú buscas cuáles son tus prioridades y esos son tus proyectos y tú separas el tiempo que le das, tú puedes perfectamente generar una rutina. Y para mí empieza con la mente, decides, organizas, generas la rutina y empiezas a trabajar. Al principio tal vez no es tan fácil cuando no estás acostumbrado a llevar hábitos de seguimiento, pero llega un punto en donde dices, pues ya me sale natural, ¿no? Eso es como las sentadillas, al principio, ¿no? Y ya después de que estás haciendo una semana, ya dices, ah, caray, ya estoy más fuerte. Pero funciona. Oye, quiero que nos hables de un tema que tú lo tienes como muy entendido, que es el dinero, ¿no? Tú tienes o sea, una vida súper abundante, ¿no? Gracias. Tú, bueno, o sea, y además me gusta mucho porque disfrutas mucho la vida, o sea, disfrutas mucho comer, pero disfrutas los vinos, pero disfrutas viajar, pero disfrutas tener tu casa hermosa, pero todo, o sea, tiene mucho disfrute tu vida y siento que eso está mucho también conectado con la energía del dinero, porque es una energía, ¿no? Al final del día. Y hay muchas mujeres que tienen muchos bloqueos con dinero, con recibir dinero, con multiplicar dinero. Cuéntanos de eso. Mira, yo creo que el dinero va y viene en la vida. Yo creo que eso es importante. Sí es verdad que yo he sido muy organizada en las finanzas. Ojalá hubiera aprendido antes, la verdad. Ojalá hubiera aprendido mucho antes, porque creo que es algo básico y se lo decía a mi hija en estos días. O sea, métete en cursos de finanzas. Si tú aprendes esto cuando tú estás saliendo de la universidad, tú puedes tener un futuro muchísimo más libre, ¿no? Y yo creo en el concepto de libertad financiera. Y la libertad financiera es simplemente que tú puedas tener lo que necesitas para vivir, ya sea porque lo tienes ahorrado y porque te organices, o porque tienes un trabajo que te lo permita. Pero siempre digo, el que ahorra siempre tiene, ¿no? Y esto se lo decía hasta mi financiero cuando era gerente general, que siempre decía, guárdate un poquito que el que ahorra siempre tiene, ¿no? Pero yo sí creo en las inversiones, en la capacidad de ahorrar, en aprender el tema de finanzas, porque le pierdes un poquito el miedo cuando aprendes. O sea, cuando tú aprendes de un tema, le pierdes el miedo porque ya te sientes más segura de tomar decisiones informadas. Ahora bien, para mí, como te decía, el dinero va y viene, ¿no? O sea, llega un punto en el emprendimiento y para mí, hey David, we have a great speaker joining us. He doesn't speak Spanish, but I will say hey. Pero el punto con el dinero, Bárbara, es que depende de cómo estés tú en la vida, ¿no? O sea, yo tenía, la verdad, fui afortunada de tener una carrera larga. Tú sabes que cuando uno está en el mundo corporativo, a ti no te preocupa el dinero porque te llega tu sueldito, te llegan tus bonos, te llegan un montón de cosas, pero cuando estás en el mundo corporativo le empiezas a buscar, ¿no? Entonces, para mí la clave está en entender cuánto necesitas mensualmente, por lo menos cuando arrancas el emprendimiento, y tratar de generar al menos eso, porque con eso dejas de gastar ahorros. Y con eso tú empiezas a generar tu ingreso mensual y dices, bueno, estoy break-even, ¿no? Pero ¿cómo le voy creciendo también a lo que yo voy aportando? Y cómo entonces tú usas tus skills, lo que tú tienes, para entonces empezar a generar tracción y reubicarte. Te soy bien franca y ha sido bien interesante el mundo del emprendimiento porque
porque hay cosas que no funcionan y le vas aprendiendo, ¿no? Y yo viniendo de vida corporativa, he metido mucho más dinero del que un emprendedor hubiera metido en mi marca de Palma. Ahorita estoy rehaciendo el modelo de negocio, aprendiendo. Hay cosas que no han salido bien, hay cosas que sí, pero aquí el secreto es entrar, pivotear, aprender rápido y barato, ¿no? Y cuando tú encuentras qué es lo que me genera ese cash flow que necesito mensualmente, pues haz más de eso, ¿no? Y entonces empieza a volverlo también una prioridad, porque ahí para las personas que están en el emprendimiento no es fácil, Bárbara. O sea, a veces uno dice, sí, es una vida abundante y todo, ahorré y trabajé como loca mucho tiempo para tener cierta libertad financiera. Ahora que vamos a vivir 94 años, ese es el promedio estimado de vida para mujeres como nosotras, dices, híjole, ¿me va a alcanzar para todos esos años? No. Entonces tengo que seguir produciendo. Entonces, ahí es donde tú dices, bueno, hay una relación de viene, pero también de decir, ¿y cómo hago que llegue? Porque no es solamente la gente que se sienta a decir, sí, va a venir y tengo fe y tal. No, comadre, ten fe, pero éntrale, ¿no? Y éntrale con disciplina y con avance, porque si no, no lo logras. Entonces, creo en la abundancia, creo que tú la generas, y creo que cuando tú das, recibes. También creo que ahí hay una parte importantísima en lo que hablábamos anteriormente de la reciprocidad y en cómo tú entregas sin esperar nada a cambio, con eso tú también recibes. Y creo que eso es lindo. Totalmente. Totalmente. Y sí, ¿y tanto crees en diversificar, o sea, en tener varios negocios, muchas inversiones, o sea, te ayudas de alguien, te inspiras? ¿En dónde buscas esta como educación financiera uno a uno, ya sabes, desde el 0.1? Aprendo de cualquiera, Bárbara. O sea, yo sigo gente, leo libros, busco podcasts, busco entrevistas y voy aprendiendo y voy sumando. O sea, yo te diría que en la vida corporativa yo fui aprendiendo de toda la gente que fui solamente escuchando o entrenando, todo eso. Pero luego llega un punto en donde dices, o sea, por ejemplo, yo me uní a este grupo, a la comunidad de speakers de EXMA. Hay gente que habla de finanzas, ¿no? Libby Silva me encanta, que ahora la voy a ver en Punta Cana, la voy a virtualizar, pero hay muchas personas hablando ahorita de finanzas y creo que es básico entender un poco el principio de cómo sí se hace, ¿no? Y también cometes errores. Yo creo que yo cometí muchos errores y, o sea, tuviera más si hubiera aprendido al principio, porque cometes errores porque no sabes y porque vas haciendo un poco lo que ves que otras personas hacen. Y yo creo también mucho, Bárbara, en que todos tenemos energías masculinas y femeninas, ¿no? El hombre, por naturaleza, tiene esta energía masculina en donde es determinado, donde es arriesgado, donde toma decisiones. Las mujeres tenemos esta energía de la creación, de la maternidad, del cuidar, del proteger. Entonces, naturalmente a veces nos cuesta tomar esas decisiones o hablar de dinero. Mira, me pasó algo muy interesante hace una semana o dos. Estaba yo con otro ejecutivo que estamos en un directorio, en un consejo, ¿no? Y necesitábamos que nos pagaran, ¿no? Entonces nos sentamos en la mesa con la persona, ¿no? Y yo empiezo, bueno, pero sabes que la estructura, no sé qué. Y este hombre va directo y dice, nos tienen que pagar. Y yo así como, puta, ok, ¿no? La energía masculina. Sí. Y dices, wow, estas son las cosas que a veces las mujeres tenemos que aprender también, a ser bien claras, a valorarnos, porque yo misma me quedé pensando y dije, wow, yo le estaba poniendo el sugar coating en el camino, ¿no? Pero veo que este es un hombre profesional igual que yo y ¡pum! Va directo. Entonces, también aprendes de ese tipo de cosas, que a veces la mujer es un poquito más con el dinero, no es un tema que se hable tanto, como que no le piensas tanto, como que dices, bueno, voy a ir viendo. Hay un dato que a mí me encanta y es que cuando la mujer recibe dinero en Latinoamérica, el 90% se usa en la familia. Cuando el hombre recibe dinero en Latinoamérica, entre el 30 y el 40% se queda en la familia. Entonces, esta educación financiera y que las mujeres tengan esta relación con el dinero, en cómo generarlo y cómo generar esa abundancia, impacta sociedades. Esto es un dato fantástico, ¿no? Y dices, bueno, ok, ¿cómo hago? ¿No? Sí, siento que es algo que deberíamos hablar más, ¿sabes? Desde hablar de dinero hay gente que dice, ay, no,
no hay que hablar de dinero porque es de mala educación. ¿Quién dice que es de mala educación hablar de dinero? O sea, el dinero es un habilitador de posibilidades. ¿Por qué no vamos a hablar de él? ¿Y por qué no vamos a hablar de mujeres con dinero exitosas, mujeres multiplicando el dinero, ¿sabes? O sea, haciéndose amigas del dinero, que me parece algo como súper básico. Pero cuéntame, por ejemplo, si quieres compartirnos alguno de esos errores que dijeras, eso no lo hagan nunca. Mira, yo cuando arranqué de Palma venía del mundo corporativo, ¿no? Cuando tú vienes del mundo corporativo, tú traes contactos corporativos, vienes con mentalidad de cosas grandes, ¿no? Yo empecé a hacer inversiones de mi bolsillo enormes. Y hoy digo, veo otros emprendedores que están haciendo lo mismo y que literal gastaron el 1% de lo que yo gasté. Y entonces ahí es cuando dices, mientras menos gastes tu dinero y uses más el de otros, mejor. Y usas más el de otros cuando tú agarras cosas más chicas, o sea, y vas usando, vas haciendo fondos de capital o vas buscando inversiones de otros lados, porque tu dinero tiene que trabajar por ti, ¿no? Entonces yo te diría que para mí esa ha sido una equivocación. Otra cosa que yo no he sabido hacer nunca en la vida, y lo acepto con dignidad, es el tema de los bienes inmuebles, ¿no? O sea, he comprado propiedades, he vendido, o sea, esta gente que dice, no, le saqué un retorno de inversión tal y cual, puta, yo no lo he visto nunca porque entre el impuesto, el no sé qué. Entonces, creo que eso también es algo que no me ha salido. Pero yo te diría que en términos de abundancia, cosas que no debes hacer es no dejes de invertir en ti. Yo creo que tienes que invertir algo en ti para tú seguir creciendo y desarrollándote, porque si tú sigues desarrollándote tú misma y generando habilidades, tú siempre vas a tener cómo usar ese dinero. ¿Cuál fue la última inversión que hiciste en ti que dijiste, esto vale toda la pena, todo el mundo lo debería de hacer? Estoy haciendo ahorita un curso de contenidos rentables con Seque Novarino, que lo amo. Y fíjate que yo estoy metida ya en redes sociales, estoy arrancando comunidades y todo, y sigo aprendiendo, ¿no? Y empecé el curso hace un lunes y me da risa porque he hecho 1000 entrenamientos de LinkedIn y cada vez que ahorita hice el curso y lo veo y digo, tengo que cambiarlo porque está viejo, ¿no? Y lo cambié hace 3 meses. Entonces yo sí creo que en el mundo de las redes sociales lo que está pasando hoy, para mí es súper importante y creo que este es un súper mensaje. Toda persona tiene que capitalizar su marca personal porque todos tenemos algo que aportar. Y la verdad es que hoy se hace muy fácil, hay muchas herramientas que son gratis y lo que hay es que desbloquear el conocimiento. Cuando tú sabes que existe, cuando tú las sabes usar y te das cuenta que lo puedes hacer muy rápido, es cuando dices, pero yo sí tengo algo que decir y resulta que la gente me está escuchando, ¿no? Y ahí es donde dices, wow, eso te va reforzando un poco ese mindset de si puede. Es la única forma en donde tú misma te vas validando, ¿no? Que sí puedes. Pero nunca dejar de invertir en uno mismo y nunca dejar de aprender. Yo te diría que ese para mí es un consejo súper, súper básico. Totalmente, totalmente, me encanta. Oye, cuéntanos, por ejemplo, así, ¿cuáles son los 3 consejos que le das a Sofi como para decir, güey, estos son todo en mi conocimiento que me gustaría que tú pusieras en práctica? Y la otra es en Femunity, ¿no? ¿Qué son estos consejos que le das a mujeres que digas, estos son las 3 cosas que tienes que saber para ser tu mejor versión? Mira, yo creo que para hacer tu mejor versión, lo primero que tú tienes que saber es autoconocerte. Tú te tienes que conocer. Porque tú no puedes ser, tu mejor versión no viene por lo que está de moda o por lo que Bárbara y Susi son. Tu mejor versión viene de ti, de qué es lo que te hace feliz, de qué es lo que tú sueñas, de qué es lo que tú puedes lograr. Entonces, lo primero que tú tienes que estar clara que tienes y que traes a la fiesta, ¿no? Y creo que es bien interesante que siempre yo le digo a Sofía, y te vas a acordar de esta frase, da tu extra mile. Nunca entregues el 100%, entrega el 150 en cualquier cosa que hagas. Porque cuando tú tienes este pensamiento de todo fácil, de todo hecho como a medias, ese va a ser tu resultado. Si tú entregas tu corazón y tu alma y tú entregas el 150% en lo que hagas, sea grande, sea chico, yo creo que es bien importante que vas a dar ese extra mile o esa extra milla y vas a dar ese resultado que es mayor a lo que todo el mundo espera y eso agrega valor.
Y yo te diría que la otra cosa que es básica, y lo he mencionado durante todo este live, es siempre aprender. Siempre abrirte a aprender diferentes cosas, a ser curioso, a preguntar, a construir y relacionarte, porque cuando tú te relacionas con más gente y empiezas a aprender de otra gente, pues también sumas, ¿no? Entonces creo que esos son mis 3 consejos. Y por ahí preguntaban que si usaba la inteligencia artificial, soy fan. Tengo mis GPTs entrenados. Sí uso la inteligencia artificial para muchísimas cosas, para generar workshops, para generar contenido, para generar cartas, para generar escritos. O sea, de verdad que la uso muchísimo. Y es bien interesante porque quien me enseñó la primera vez fue Sofía. Sofía un día me dijo, quiero hacer una dieta vegana para bajar de peso. Y me dice, me saqué la dieta en ChatGPT, y le dije, bueno, pero quiero que no tenga tantos carbohidratos. Me volvió a sacar la dieta y luego me sacó la lista de compras del súper. Entonces, hasta para sacar las calorías de las recetas, utilizo ChatGPT. Entonces, sí uso inteligencia artificial para un montón de cosas. Yo la amo. A mí el otro día me decían, no, pero todos los problemas que van a venir, no, yo le dije, a mí ChatGPT me parece un acelerador de posibilidades, ¿sabes? O sea, te ayuda a hacer las cosas mucho más rápido, mucho más fácil, mucho más todo. O sea, veamos siempre también el lado bueno, ¿no? El lado lleno de las posibilidades. Amigos. Claro, exacto. Siempre ver el vaso medio lleno también te ayuda. Yo sé que siempre va a haber riesgos, siempre hay cosas, o sea, hay un montón de información de no, que van a poder hacer videos con tu nombre, whatever. Pues en el mundo, desde que el mundo es mundo, ha habido cosas malas en todo lo que ha pasado. Y si tú ves la historia del mundo y las revoluciones industriales que han pasado, o sea, todo genera un cambio. Y ahí el punto es que más te vale que tú estés entrenado y conozcas lo nuevo. Exacto. Para que lo puedas manejar. Porque si te quedas en el pasado diciendo, pues no, lo niego y no lo adopto, pues te quedas afuera, punto, ¿no? Y es parte del cambio. Sí, yo también todo el tiempo estoy, ¿qué más, qué más, qué más? ¿No? O sea, y sí, las nuevas generaciones te van como mostrando, no, muchas cosas. Yo que tengo hijas de 4 y 6 años, estoy conociendo un mundo totalmente diferente de cómo aprender, de cómo ser, de cómo todo, que me parece increíble, ¿no? Que también vayamos evolucionando y evolucionando también como papás, como profesionistas, como muchas cosas. Oye, como seres humanos, ¿no? Porque también el mundo cambia, ¿no? Y a veces también un poco ese tema de la autocompasión, ¿no? Porque vamos evolucionando y a veces somos muy demandantes también con el mundo, con nosotros. Yo creo que la diversidad tiene que ver mucho con aceptar a todos y a todas como son, con su individualidad, incluso a ti. ¿No? Porque a veces tú ves mucho a los demás, pero no te aceptas a ti misma. Sí. Y ahí hay un tremendo reto, eso es todo un tema. A mí algo que también me ha ayudado es como no tratar de encajar en una cajita, ¿sabes? Es como, y un live que teníamos hace poquito que decíamos, bueno, ¿y qué tal si soy una pirata hawaiana? O sea, ¿por qué no? O sea, hoy en un mundo de posibilidades donde puedes serlo todo, puedes definir quién quieres ser y a dónde ir. Y además hacerlo bajo tus pasiones, no bajo las reglas, ¿no? De lo que aprendiste cuando eras niño, a donde sí. Yo creo que hay muchas creencias limitantes que han sido parte de nuestras sociedades que generan esas cajitas. El punto es que cuando tú retas la caja y dices, pues ok, pero pues estoy de acuerdo, pero no es para mí. Y cuando tú retas esa creencia y construyes tu propia creencia, ahí entras en otra dimensión en donde, como tú bien dices, todo es posible, porque a ver, yo siempre digo, si hoy un brócoli y un coliflor pueden ser pizza o pueden ser chips, ¿no? O sea, yo puedo hacer lo que se me pegue la gana, ¿no? Entonces, viene mucho de tus creencias limitantes, de cómo tú creciste, de lo que escuchaste, de qué es lo que es socialmente aceptado. Y hoy en día, la verdad es que puedes retar cualquier cosa. Y creo que eso es algo, tal vez lo vas agarrando con la edad, ¿no? Porque cada día tengo menos vergüenza, eso es cierto. Pero ojalá más gente fuera así desde más joven, porque entonces tú empiezas a vivir tus pasiones desde el inicio con mucha más intensidad y empiezas a encontrar un camino más fácil de tu vida de una manera más activa. Totalmente. Totalmente. Yo hace poquito tenía yo una plática con una de mis sobrinas que está decidiendo la carrera y todo, ¿no? Yo le decía, bueno, pero ¿con qué sueñas? Y se quedó con una cara de, ¿qué?
había preguntado eso. ¿Sabes? Nadie nunca me había preguntado eso. Y yo, tienes 18 años, te faltan 80 años más. Claro. ¿Con qué sueñas? Y de repente son preguntas que no nos hacemos. Son preguntas que, ¿no? Tienes que hacer primaria, secundaria, pero prepa, pero universidad, pero casarte, y luego ¿qué? ¿Qué más vas a hacer con tu vida? ¿No? Eso me parece súper poderoso. Oye, Susi, ya para cerrar, porque Instagram nos va a cerrar, ¿con qué sueñas? ¿Con qué sueñas, Susi, hoy? Yo sueño, y por eso construí la comunidad Femiunity, y yo sueño con poder aportar a más mujeres, con poder inspirar a más mujeres a través de mi historia, porque yo fui una niña siempre que soñaba en grande, que quería hacer cosas, y la verdad las hice. Entonces, ojalá que mi historia le pueda contagiar a otras mujeres. Hoy sueño con crear una comunidad en donde podamos apoyar a más mujeres, donde podamos sumar entre todas y en donde podamos, porque seguramente hay en el mundo muchas mujeres de cualquier edad que piensan que no pueden. Y yo sí creo que podemos hacer un cambio grande en el mundo y en nuestras sociedades y en Latinoamérica o en los países de habla hispano, cuando realmente nos apoyamos entre todas y creamos esta hermandad y creamos esta comunidad. Entonces, hoy sueño con Femiunity, sueño con mi siguiente paso, porque yo hice una prueba piloto de vivir en la playa por 2 años, estoy cumpliendo 1 año y digo, maybe not. O sea, a lo mejor no es el momento de estar en la playa, me gusta, pero hay otras cosas que quiero hacer también. Entonces, yo sí sueño, más bien tengo que priorizar en todos los sueños que tengo, porque es muchísimo. Pero sí creo, o sea, sí creo que hay que también poner un poco y el granito de arena en los demás para poder construir esos sueños. Porque si tú sueñas para ti sola, no tiene el mismo sabor que cuando tú sueñas algo en grupo. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo regresar? ¿Cómo puedo sembrar? ¿No? Y puede sonar un poquito loco porque la gente dice, bueno, pero me dijiste que pensar en mí. Sí, pero ¿qué tienes que ofrecer al mundo? Porque el mundo te va regresando y te va haciendo grande. Y hay una belleza también cuando tú empiezas a ver gente que regresa a ti diciéndote, yo te escuché y me ha pasado. Yo te escuché en un momento donde tenías todo perdido y solo de escucharte a ti, yo encontré la manera de cómo salir del hoyo en donde estaba, ¿no? Entonces, eso construye espíritu y creo que ese por ahora es mi sueño más grande. Justo ese es el objetivo de estos vivos y de este podcast, ¿sabes? O sea, porque de repente cuando estás en un mundo donde no sientes para dónde ir, el ver otras mujeres normales, reales, igual que tú, ¿no? No tiene que ser Oprah, ¿no? Realmente te inspiras, las historias inspiran, vives a través de esa historia que dices, si ella puede, yo puedo, vamos a hacerlo, vamos a buscar comunidad, ¿no? A mí me pasa mucho que a mí con mi historia de ser mamá de 40 años y dejar el mundo corporativo, todo el mundo me dice, es que wow, tu historia. Entonces, bueno, si quieres que sume a Femiunity, yo feliz con mi historia. Sí, por supuesto. Ahí voy a ir sumando tantas mujeres espectaculares que han pasado por mi vida. Vamos a ir sumando. Es un proceso. La verdad es que tengo mi estrategia. Tengo una estrategia de cómo vamos armando esta comunidad. Y al final es una comunidad de mujeres apoyando mujeres, con lo cual va a ser maravilloso. Mientras más sumemos, más vamos a poder recibir. Ay, qué padre. Mira, aquí dice, ¿qué le puedo decir a esas mujeres que se sienten estancadas en el mundo corporativo que deben tener presente para seguir avanzando en un mundo en el cual todavía la mayoría de los líderes son hombres? Yo lo que te puedo decir es que yo viví en un mundo de hombres, tuve posiciones por primera vez como mujer en donde estaba rodeada de hombres, equipo de hombres, sí se puede. Y se puede cuando tú encuentras tu liderazgo desde tu autenticidad, desde lo que tú puedes controlar y cuando encuentras un balance también en cómo manejas equipos diversos, aprende de cómo puedes hacer equipos de alto rendimiento. Porque contra los resultados nadie puede negarte si eres hombre o mujer, ¿no? Entonces, si tú estás entregando resultados, si tú aprendes a manejar un equipo diverso, si tú construyes equipos de alto rendimiento, si tú desarrollas gente, tú vas a crecer. Pero tienes que ponerte la meta y tienes que entender un poco dónde estás parada, ¿no? ¿Qué tengo? ¿Dónde estoy? ¿Qué quiero? ¿Y cuál es el camino? Creo que ahí, en ese plan de acción, hay siempre una belleza. Lo único que yo puedo decir es que yo estudié en Venezuela, empecé mi carrera en Venezuela, llegué a México
y conquisté posiciones que nunca en la vida soñé cuando era chiquita, la verdad, o cuando salí de mi país. Si yo puedo, tú puedes. Yo no soy extraterrestre, ni mucho menos. Soy una persona de carne y hueso, con sufrimientos, con bendiciones. Si yo puedo, tú puedes. Y bueno, mi idea y lo que yo quisiera es mostrar un poco mi camino. Y estoy segura que tú también lo estás haciendo y eso es bellísimo. Pero siempre se puede crecer, siempre se puede balancear la vida, que creo que es un dolor, y esto nos daría por un live completo, el tema de balancear la vida cuando estás en la vida corporativa. Y en la vida del emprendimiento también, ¿no? Pero sí, creo que es una tremenda pregunta que da para muchas cosas. Exacto, pues hagamos más lives de creencias, de cómo encontrar el cómo sí, en dónde inspirarnos, hagamos todo. Me encanta, Susi, muchísimas gracias. Sí, qué linda conversación, qué belleza verte también, súper me inspira, Barb, porque tú hiciste también un cambio bien valiente de vida y hoy vives la vida de tus sueños y eso es algo lindo, pero lo has combinado también con abundancia, con ayudar. Creo que hay algo ahí muy bonito que vale la pena también que partas como lo estás haciendo. Así que te agradezco la invitación, me encanta verte como siempre. Nos veremos pronto en persona para hacer más cosas. Me encanta, Susi. Mil gracias por tu tiempo, por estar aquí. Hagamos más. Hay que inspirar a más, hay que inspirarnos. Muchas veces, hasta tú misma de oír tu propia historia te vuelves a inspirar. Que dices, wow, todo esto yo lo hice, yo lo logré. Sí se puede. ¿A dónde más? ¿Con quién más? ¿Dónde sí? Claro. Así es. Y el tema, y esa es una palabra clave, el sí. O sea, ¿cómo sí logro las cosas que quiero? Porque cómo no dices, o sea, si te vas a poner pesimista, pues ya ni le pienses. Aquí el tema es enfocarnos en el vaso siempre medio lleno. Puede que te des golpes porque eres optimista, que me han pasado, pero siempre es mejor ver la vida desde el vaso medio lleno, con abundancia, con generosidad, con disciplina, con trabajo. Y sobre todo con hermanas y diosas como tú, que comparten también y tan bonitas historias. Sí, me encanta. Pues bueno, va a quedar este live en nuestros perfiles por si lo quieren volver a escuchar y en los próximos días ya va a estar disponible en Spotify como podcast. Así que muchísimas gracias, escúchenos, compártanlo, mándaselo. Siempre yo veo así de reproducciones, 70,000 y yo, sí. Bueno, en el live solo se conectaron 8, ya sabes, pero pasa muchísimo que la gente lo hace en sus tiempos y me encanta. Me encanta tener esa flexibilidad y usar la tecnología también para eso, para comunicar. Y también te invito a ti y a todas las personas que nos están oyendo a seguirnos en nuestra comunidad My Femunity en Instagram, que vamos a empezar a generar ahora algunos podcasts, contenido súper relevante, porque estamos con la misión firme de inspirar cada vez a más mujeres a construir un mundo mejor, a ser más fuertes y sobre todo apoyarnos entre nosotros. Creo que es una linda comunidad que apenas empieza, pero que con la suma de todas las vamos a hacer mucho más fuertes. Me encanta, te deseo todo el éxito, que sé que lo vas a tener y va a ser increíble. Te mando muchos abrazos, gracias por ti. Feliz día, un beso, que estés muy bien, bye. Y así llegamos al final de este inspirador episodio de Platicando con Mujeres que Viven sus Sueños. Agradecemos profundamente a Susi por compartir su increíble historia y sus valiosas experiencias con nosotros. Hemos hablado de la importancia de autoconocerte, de ser feliz, de dar siempre tu milla extra y de estar en constante aprendizaje. Si te ha gustado este espacio, no olvides suscribirte a nuestro podcast para no perderte ninguna de nuestras conversaciones inspiradoras. Síguenos en nuestras redes sociales para estar al tanto de todas las novedades y para unirte a nuestra comunidad de mujeres poderosas y empoderadas. Gracias por acompañarnos y recuerda, sigue persiguiendo tus sueños con pasión y determinación. Hasta la próxima.